Ah, sí, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una sesión más de las clases preparatorias para entrar al programa de maestría de aquí de la NAOE. Mi nombre es Gregory y empezamos con la última tema de los programas de matemáticas discretas, que es la probabilidad. Antes de que empezamos con la probabilidad, vamos a ver algunos elementos del teorema de conteo, como si principios de conteo. Simplemente ahí son dos reglas muy principales. El primero es la regla del producto. Supongamos que tenemos una tarea y la podemos dividir en dos tareas consecutivas. Principalmente como hacer como dos partes del mismo objeto. Primero hacemos la primera parte y después hacemos la segunda parte. Y si existe n formas de hacer la primera parte y n2 formas de realizar la segunda parte de la tarea, entonces existe n1 por n2 formas de completar la tarea entera. Y la otra regla es la regla de la suma. Si tenemos dos tareas y la primera tarea la podemos realizar en n1 formas y la segunda tarea la podemos realizar en n2 formas, pero al mismo tiempo las tareas son excluyentes, que una excluye a la otra. Podemos hacer una o podemos hacer la otra. Entonces existe n1 más n2 formas de realizar una de las dos tareas, que son excluyentes. Y precisamente son las dos reglas muy usadas en los principios de conteos, y vamos a ver algunos ejemplos para que veamos dónde se podemos utilizar. Ejemplo 1. Se requiere etiquetar algunas butacas en un auditorio con una letra y un número entero positivo menor o igual de 100. ¿Cuál es el máximo número de butacas a las que se puede asignar una etiqueta diferente? Principalmente, por la regla del producto tenemos que hay 26 letras en el alfabeto y números enteros que son menores o iguales a 100, son 100 números. Aquí la separamos en dos partes, que primero asignamos una letra, después asignamos un número. Y como resultado tenemos 26.000 formas diferentes, o principalmente etiquetas únicas que nosotros podemos asignar. El ejemplo 2, en una sala hay 32 ordenadores. Cada ordenador tiene 24 puertos. ¿Cuántos puertos diferentes hay en la sala? Simplemente por la misma regla de producto tenemos que cada computadora, que son 32, y cada computadora tiene 24 puertos posibles. Entonces en total en la sala tenemos 768 puertos diferentes. Y vamos a ver el ejemplo número 3, que dice que un estudiante puede elegir un proyecto de trabajo entre 3 listas. Solamente tiene 3 listas y cada lista tiene unos proyectos que él puede elegir. Solamente que en la primera lista hay 23 proyectos, en la segunda lista hay 15 proyectos, en la tercera lista contiene 19 proyectos. ¿Cuántos posibles proyectos tiene el estudiante para elegir? Simplemente él puede elegir solo un proyecto. Por eso aquí, por la regla de suma, tenemos que sumar todos estos números. Tomamos 23 proyectos de la primera lista, con 15 proyectos de la segunda lista, con 19 proyectos de la tercera lista. Y en total él tiene 57 proyectos para elegir. También las reglas de suma y de producto las podemos extender para casos si tenemos más de 2 eventos, más de 2 partes. Y principalmente en la regla de la suma
si ningún par de eventos puede ocurrir al mismo tiempo, principalmente uno de los eventos, la cantidad de eventos que se pueden ocurrir, lo podemos a través de la suma escoger la cantidad de formas en que se pueden ocurrir algunos eventos. Y el regla del producto, si los eventos ocurren uno después del otro, entonces todos los eventos ocurren en el orden indicado y tiene el producto de las diferentes formas de que puede proporcionar cada evento. Y el producto es el número de formas en que se puede ocurrir el evento compuesto que es definido como la secuencia de los eventos. Y también, como decía ya al principio de Palomar, si tenemos K más 1 o más objetos, y les tenemos que colocar en K cajas. Existe al menos una caja que contiene 2 o más objetos. Este principio también tiene el otro nombre como principio de Dirichlet. Simplemente un ejemplo de este principio. Si tenemos un grupo de 367 personas, es ahorita como si sin problemas, como si ya podemos tener tantos amigos en el Facebook o en algún otro lado. Entonces existe al menos 2 personas que cumplen año en el mismo día, porque hay solo 366 fechas diferentes en el año, contando el año bicentenario, en que se pueden ser nacidos. Si tenemos más de 366 personas, es el máximo número que pueden tener cumpleaños diferentes. Si tenemos más de 366 personas, van a haber siempre 2 personas que se cumplen años en el mismo día. Y vamos a ver algunos conceptos de principios de conteo, que el primero son las permutaciones. Una permutación es un conjunto de objetos distintos en una orden. Y principalmente a nosotros como interesa en cuántas formas nosotros podemos ordenar estos objetos, o también en cuántas formas podemos ordenar el subconjunto de estos objetos. Principalmente se describe R permutaciones. Es principalmente permutación, todas las permutaciones de cualquiera R objetos de un número total de n elementos. Y se escribe como P de NR o NPR. Y se puede calcular utilizando la regla del producto. Principalmente el número de R permutaciones en un conjunto de n elementos distintos se la podemos calcular a través de la siguiente fórmula, que n, que es n formas en la cual podemos escoger un primer objeto. El segundo objeto lo podemos escoger en la n-1 forma. Por eso multiplicamos por n-1. El tercer objeto nosotros podemos escoger en n-2 formas, porque los 2 objetos ya son elegidos. Por eso multiplicamos por n-2. Y así hasta el n menos r más 1. Y también en la forma más corta es, vamos a decir así, que es n factorial dividido por n menos r factorial. En forma nos da cuántos diferentes ordenamientos de r objetos nosotros podemos tener de n elementos. Y principalmente un ejemplo de estas, cuántas formas existen de escoger el primer, segundo y tercer clasificado en un concurso si hay 100 concursantes. Principalmente cómo se tiene en cuenta qué persona gana cada premio, el número de formas de escoger, los 3 ganadores son principalmente el número de permutaciones de 3 elementos de 100 en total. Y principalmente
que va a ser un producto de 100, 99 y 98, que nos da 970.200 diferentes formas de cómo podemos escoger 3 ganadores. Simplemente, ¿cuántas permutaciones de las letras A, B, C, D, E, F, H, G, H contienen la cadena ABC? Simplemente aquí tenemos que ver todas las permutaciones de las letras. Pero aquí tenemos que notar que el ABC debe de contener en este exacto orden. Por eso lo podemos hacer simplemente considerar que primeras 3 letras que A, B, C es un solo elemento. Por eso contamos el número de elementos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Considerando que A, B, C es un solo elemento, tenemos solo 6 elementos diferentes. Y el número porque tenemos que hacer permutaciones de todos los elementos, este va a ser el 6 factorial, que es igual a 720 diferentes permutaciones. El otro concepto que está muy parecido son las permutaciones con repetición. Principalmente, en este caso, nosotros podemos, cuando les ordenamos elementos, les podemos repetir. Por ejemplo, como decía de los números, y si hacemos como ordenamiento de los números, podemos usar el mismo número más de una vez, o el mismo color podemos usar más de una vez, o misma letra usar más de una vez en nuestras permutaciones. Y principalmente el número de R permutaciones que contiene R elementos, de N elementos en total que tenemos en nuestro conjunto, lo podemos calcular a través de la siguiente fórmula, que es N a la R. Simplemente un ejemplo, ¿cuántas cadenas de longitud N se puede formar con las 2 letras del alfabeto español? Con las letras del alfabeto. Simplemente, según la regla del producto, hay 27 letras en el alfabeto español. Y precisamente cada letra se puede utilizar múltiples veces, que tenemos que 27 a la N cadenas de longitud N que nosotros podemos formar. Permutaciones con objetos indistinguibles. A veces nosotros como si tenemos objetos que son diferentes pero no les podemos distinguir. Por ejemplo, si tenemos unas letras que son las mismas o unas bolas que son del mismo color, o por algunas otras cuestiones nosotros no distinguimos los objetos que consideramos que son objetos iguales. Simplemente, en este caso, el número de permutaciones de N objetos en total que tenemos, pero tenemos N1 objetos indistinguibles del tipo 1. Simplemente cada objeto de tipo 1 no lo podemos distinguir de otro objeto de tipo 1. N2 objetos de tipo 2 y NK objetos de tipo K. Precisamente tenemos unos K grupos de objetos y dentro del grupo no podemos distinguir el objeto de los otros objetos. En total existen N factorial entre N1 factorial, N2 factorial, N3 factorial y así sucesivamente hasta NK factorial, diferentes permutaciones con objetos indistinguibles. Y un ejemplo, ¿cuántas cadenas distintas se puede formar reordenando las letras de la palabra papaya? Especialmente aquí notamos que las letras tienen 3 letras A y si les cambiamos lugar se va a dar la misma palabra. Simplemente necesitamos, por eso son el primer clase que contiene 3 elementos.
También contiene dos letras, P y una letra Y. Y principalmente, por la regla del producto, tenemos 6 letras en total, entre todos los productos de factoriales de las clases. Y en total tenemos 60 diferentes cadenas que contienen las letras de la palabra papaya. Y esas cadenas van a ser diferentes, no van a ser cadenas que contienen iguales. El otro concepto muy importante son las combinaciones. Principalmente una combinación de R elementos, de uno como si total de R elementos, es principalmente, si nosotros escogemos elementos, pero a nosotros no importa el orden de esos elementos. Nosotros simplemente como en los conjuntos. Tenemos los elementos que forman parte de conjuntos, pero a nosotros no importa el orden en el cual están esos elementos. Es precisamente decir que el subconjunto de R elementos y el número de combinaciones de un subconjunto de N elementos, donde N es un entero que no es negativo y R es un entero menor que N. Principalmente no podemos combinar más objetos de lo que tenemos. Principalmente se va a expresar a través de la fórmula, de esta forma, que N factorial entre R factorial y N menos 1, o N menos R factorial. Y en otras como así, en otros casos se escribe en esta fórmula como N, R. Así se escribe en esta fórmula en una forma más corta. Y principalmente una cosa que podemos notar, si N y R enteros no negativos, que cumple que la cantidad de combinaciones de R elementos de N es igual al número de combinaciones de N menos R elementos. Tal de N. Ahí la podemos ver muy claro de la fórmula, que si en lugar de R nosotros metemos N menos R, entonces tenemos que van a cambiar el orden de los elementos en el producto, en el denominador de la fracción. Pero como así ya el orden de los elementos en el producto no se cambia el resultado. Y algunos ejemplos de cuántas formas se puede seleccionar 5 jugadores de entre un grupo de 10 para que forme un equipo. Principalmente, en equipo nosotros no importa el orden de los jugadores. Por eso si le podemos seleccionar a un jugador primero o lo podemos escoger en el segundo lugar, principalmente que mientras contiene los mismos jugadores en el equipo, nos consideramos que es el mismo equipo. Y principalmente que es el número de combinaciones de 5 jugadores, de 10 en total. Y esto lo podemos calcular tras la fórmula que vimos antes, que es 10 factorial entre factorial, y nos va a dar 252 combinaciones de los jugadores que podemos hacer. Pues si tenemos 10 personas, necesitamos un equipo de 5, hay 252 diferentes equipos. El otro es especialmente cuántas cadenas de n bits contienen exactamente R1. Y principalmente las posiciones de R1 en la cadena de n bits forman una combinación del conjunto que 1, 2, 3 hasta n. Y por lo tanto, existe como si C de nr, cadenas de n bits que contengan exactamente R1. Principalmente de aquí, de todas las cadenas que existen, nosotros escogemos solo cadenas que tienen R1. Y también como lo vimos anteriormente, aquí lo mismo podemos aplicar el mismo principio que combinaciones con repeticiones.
A veces como necesitamos considerar combinación cuando nosotros podemos usar el mismo elemento más de una vez. Y principalmente en este caso tenemos que el número de las combinaciones de n elementos, de donde tenemos que combinar r elementos, pero cada de estos n elementos lo podemos usar más de una vez, y se escribe a través de la siguiente forma, que es número de combinaciones de n más r menos 1 elementos, y de ahí escogemos r diferentes elementos. Simplemente un ejemplo, que de cuántas formas se puede colocar 10 bolas iguales en 8 cajas distintas. Principalmente aquí tenemos que las bolas no les podemos distinguir porque son exactamente iguales. Y tenemos que colocar en diferentes cajas. Principalmente el número de formas de colocar 10 bolas iguales en 8 cajas es como si el número de... Se puede calcular a través de la siguiente forma, que es el número de combinaciones de 10 elementos, pero nuestro conjunto contiene 8 más 10 menos 1 elementos. En total es número de combinaciones de 17 y 10, que es 10 igual a 19.448 formas distintas como colocar 10 bolas en 8 cajas. Y también como si algunas palabras del binomio, especialmente el binomio fue inventado como una forma de resolver las ecuaciones. Especialmente si tenemos una ecuación de este estilo, que x más y a la potencia n, que es igual, vamos a escribir como la suma de los coeficientes binomiales de nj, de x a la n menos 1, de y a la j, aquí debe de estar j. Y principalmente si lo escribimos, abrimos esta sumatoria, que es coeficiente binomial de n0 de x a la potencia n, que es el primer elemento. El segundo, que es coeficiente binomial de n1 por x a n menos 1 y, y así sucesivamente hasta que llegamos al final, que n, coeficiente binomial de n menos 1, de x y de n menos 1, y más, por el último, es coeficiente binomial de n de y a la potencia n. Principalmente estos son los mismos coeficientes que nosotros vimos en las combinaciones. Principalmente el coeficiente binomial de nk es igual a n factorial entre k factorial n menos k factorial. Principalmente son las formas para encontrar todos los coeficientes de una ecuación de esta forma, que x más y a la potencia n. Y algunos, como decía, factos sobre estos coeficientes binomiales, que el primero, que la suma de todos los coeficientes binomiales es igual a la 2 a la potencia n. Y el otro, principalmente, si le sumamos todos los coeficientes binomiales, pero con el signo, que el primero sumamos con el signo más, principalmente de n0, después hacemos menos n1, más de n2, menos de n3, y así si lo extendemos hasta llegar al n, que su sumatorio va a ser igual a 0. Son algunas propiedades de los coeficientes binomiales. Y algunos ejemplos, ¿cuál es el desarrollo de x más y a la potencia 4? Según la teorema, tiene que x más y a la potencia 4 es igual a la sumatoria de coeficientes binomiales de x de 4 y j de x a la potencia
4 menos j y y a la potencia j. Así son los coeficientes. Y el ejemplo número 2, ¿cuál es el coeficiente de la variable x a la potencia 12, y a la potencia 13 en el desarrollo de x más y a la potencia 25? Según el teorema del binomio, se tiene este coeficiente está del 25, que es la potencia de nuestra ecuación y el 13, que es aquí de la potencia de y. Que este coeficiente es igual a 5.200.300. Como podemos ver que se pueden crecer bastante rápido a unos valores bastante grandes. Y con esto nosotros principalmente terminamos el tema como si principios de conteos y pasamos a la parte de la probabilidad. Antes de que empezar la probabilidad vamos a ver algunos como si términos y como definiciones que se manejan en esta teoría. Primero, un experimento o prueba, como se llama, es un procedimiento precisamente que puede ser repetido un número infinito de veces y tiene un conjunto bien definido de resultados. Principalmente, si tenemos como un procedimiento que nosotros podemos volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer y conocemos cuáles van a ser sus resultados, simplemente es un experimento o una prueba. Y el experimento se llama determinístico si existe solo una salida. Principalmente hacemos lo mismo y obtenemos el mismo resultado. Hacemos el mismo y obtenemos el mismo resultado. Este experimento es un experimento determinístico. Y el experimento se llama aleatorio o estadístico si él tiene más de una salida bajo las mismas condiciones iniciales. Este es un factor muy importante, que mismas condiciones iniciales. Especialmente si nosotros, como sabemos, tenemos funciones diferentes o cosas, especialmente en las matemáticas, que si nosotros damos unas condiciones iniciales diferentes y obtuvimos resultados diferentes, no significa que el experimento es aleatorio. Se puede hacer bien determinístico. Precisamente, pero si nosotros damos exactamente las mismas condiciones y obtuvimos las diferentes salidas, en este caso es un experimento aleatorio. Y principalmente el experimento con dos salidas se llama prueba de Bernoulli. Principalmente, ¿cuáles son los experimentos aleatorios que nosotros conocemos? Es lanzar un dado. Lanzamos un dado y nos van a salir principalmente ya un número de 1 a 6. Y nosotros como si ya lanzamos el dado otra vez, el mismo dado, y nos van a salir otro número. Puede salir el mismo, puede salir el otro. El otro es como si lanzar una moneda, se va a caer a caras, va a caer cruz, pero no sabemos qué va a caer, pero que va a salir una de las dos de esas opciones. Y principalmente como si que es un experimento determinístico, es como si hay bastante como si en la computación, principalmente ejecutar una función en matemáticas, como si ya calcular una función en un punto X, siempre va a dar el mismo número. Y vamos principalmente a ver qué es un espacio muestral. Un espacio muestral principalmente es el conjunto de todos los resultados de un experimento estadístico. ¿Ves? Tenemos un experimento que tiene múltiples salidas y entonces como si todas sus salidas metemos en un conjunto, decimos que es un espacio muestral. Y cada resultado se llama un elemento de espacio muestral, miembro o simplemente el punto muestral. Son tres términos para decir que un elemento de este conjunto. Y presente algunos ejemplos de espacio muestral de los experimentos. El primero es lanzamiento de una moneda,
¿Qué ya puede ver? Puede caer cara, puede caer cruz. Bueno, la tercera opción que se puede pasar no la consideramos presente porque ya es incapaz. Lanzamiento de un dado. ¿Qué puede tener como si valores? Puede tener precisamente valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lanzamos dos dados, ¿cuáles van a ser? Precisamente se van a hacer unos pares de números, que puede ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, y así llegamos hasta 5, 6, 6, 6, y todas las opciones, son 36 opciones distintas en este caso. O también podemos lanzar los dos dados y tomar la suma del lanzamiento de los dados. En este caso vamos a tener valores de 2 a 12. Y principalmente esos experimentos podemos construir como nosotros los consideramos, como nosotros lo queremos. Entonces principalmente ya lanzar 3 dados y los 2 dados sumar, el otro agregar valor. Esto principalmente depende de cómo está, de lo que queremos lograr. ¿Qué es un evento? Evento precisamente es un subconjunto de un espacio muestral. Precisamente en los ejemplos anteriores, si lanzamos un dado, entonces definimos que el evento A, que el resultado de lanzar un dado es un número par. Por eso si acordamos que el conjunto completo contiene números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero el evento A dice que el número es par, por eso contiene solo resultados 2, 4 y 6. Y A es un subconjunto del espacio muestral. También puede ser como si ya como subconjunto propio, puede ser incluso el mismo conjunto S. No hay ninguna restricción con esto. Y por ejemplo, el evento B, decimos que la suma de dos dados es mayor que 6. Simplemente contiene los elementos de 7 a 12. Todos los números que son mayor que 6. Simplemente también con los eventos podemos combinarlos, formando otros eventos. Si le usamos las mismas operaciones de conjuntos, podemos principalmente ya como operación de intersección de conjuntos, principalmente se define un evento que ocurre si ocurre evento A y B juntos. A unión B. En especial se define un evento que ocurre si ocurre A o evento B o ambos eventos. El conjunto A complementario, que es un evento que ocurre si el evento A no ocurre. Y así podemos como si construir eventos muy complicados definiendo a través de los eventos básicos. Y también como decía otra definición, como definición muy importante, es un espacio muestral finito. Un espacio muestral finito es un espacio que tiene un número finito de elementos. Este espacio nosotros podemos asignar a cada punto del espacio muestral finito un número PIT. A cada elemento asignamos un número y lo llamamos la probabilidad del evento A. Y principalmente si estos números cumplen a las siguientes condiciones, que cualquier número que nosotros asignamos P y T no es negativo, es mayor o igual que 0. Y la otra que la suma de todos los elementos P es igual a 1, que nosotros sumamos P1 más P2 más P3 más Pn es igual a 1. Precisamente estas son las propiedades, y con estas propiedades podemos decir que esta es la... Si precisamente el PIT cumple estas propiedades, podemos decir que es una probabilidad, y al asignar estos valores a los elementos de un espacio muestral, tenemos un espacio de probabilidad.
Realmente algunos ejemplos que lo mismo pues aplicamos para los eventos. Si tenemos un evento A, la probabilidad de este evento se define como la suma de probabilidades de todos los puntos que forman el evento A. Pues por ejemplo, si tenemos que nuestro espacio muestral, nuestro experimento, puede dar nuestro valor 1, 2, 3 o 4. Y la probabilidad de que nos da 1 es de 0.1, la probabilidad que nos va a dar 2 va a ser de 0.2, la probabilidad de que nos va a dar 3 es de 0.3 y de 0.4 para 4. Vamos a ver que si la suma de esos valores es 1, precisamente se cumple la propiedad que 1 más 0.2 más 0.3 más 0.4 es igual a 1. Entonces sí es una cumple propiedad. Y definimos evento A como que el experimento S nos dio un número par que contiene 12, 4. Por eso la probabilidad del evento A nosotros calculamos como suma de dos elementos. Es como 0.2 más 0.4, que es igual a 0.6. Es la probabilidad de que se pase el evento A. También hay un término como si que es un espacio equiprobable. Especialmente si todos los elementos de un espacio de probabilidad tienen la misma probabilidad. Este se llamamos que es un espacio equiprobable. Especialmente si un espacio contiene n puntos, entonces la probabilidad de cada punto es 1 entre n. Y para el evento A, en este espacio muestral, la probabilidad del evento A es el número de puntos que contiene el evento A entre el total número de puntos que contiene nuestro espacio muestral. Precisamente unos ejemplos de los espacios equiprobables, el primero que es más famoso es precisamente el lanzamiento de un dado. Que tenemos un dado clásico que contiene 6 diferentes valores y probabilidad de cada uno de esos valores 1 entre 6, que es la probabilidad es igual para cada cara del dado que se cae. Y precisamente si tenemos que un evento que dice que es el número es par, es el número de eventos que son pares, que son entre 2, 4 y 6, que son 3 elementos, entre 6 elementos en total. En total la probabilidad de que el número es par es la mitad, 1 entre 2. Y algunos teoremas de las teorías de probabilidad, que la función de probabilidad definida sobre la clase de todos los eventos en un espacio de probabilidad finito tiene las siguientes propiedades. Para cualquier evento A, la probabilidad es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Que la probabilidad de que se va a caer un valor de nuestro espacio muestral es 1. Simplemente es como lo construimos espacio muestral, son todas las salidas. Si los eventos A y B son mutuamente excluyentes, que puede pasar uno o puede pasar el otro, entonces la probabilidad de la unión de esos eventos es la suma de probabilidades. El segundo teorema, si tenemos cualquier evento, entonces la probabilidad de el evento complementario o que no pasa este evento es igual a 1 menos la probabilidad de que pase este evento. Y precisamente si lo cambiamos de esta forma, podemos ver que la probabilidad de que pase evento más la probabilidad de que no pase evento es igual a 1. Si tenemos un conjunto no vacío de los eventos y dos eventos, cualquiera es A y B, entonces tenemos que la probabilidad de un evento que consiste de un conjunto vacío es 0. La probabilidad de un evento A menos B. Principalmente es una probabilidad del evento A
menos la probabilidad de la intersección de eventos A y B. Principalmente es la probabilidad de que se pase evento A y no pase evento B. Y si el conjunto A es un subconjunto de B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad del evento B. Y por ello, en principio de adición, para dos eventos A y B, cualquiera, tenemos que la probabilidad de unión de esos dos eventos, que se pase evento A o evento B o ambos, es igual a probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B, menos la probabilidad de que pase el evento A y evento B juntos. También nos conocía bastante cosas parecidas, los vimos en el tema cuando vimos la teoría de conjuntos, y principalmente como si ya las otras cosas que vimos en la teoría de conjuntos la podemos usar aquí para determinar las características de probabilidad. El otro concepto en la teoría de probabilidad son las variables aleatorias. Principalmente, si hacemos un experimento y creamos una regla para asignar un valor numérico a cada salida del experimento o a cada elemento del espacio muestral. Principalmente este X es una variable aleatoria. Principalmente con R X nosotros denominamos el conjunto de números asignados por una variable aleatoria X. Y eso también como si se define el espacio rango en nuestra asignación. Pues precisamente, ¿cuáles los ejemplos? En el primer como si el ejemplo X, como se dice que el variable X es la suma de lanzamiento de dos dados. Precisamente su rango es de todos los números de 2 hasta 12, incluido. El otro variable precisamente que asignamos que Y es el valor máximo de lanzamiento de dos dados. Lanzamos dos dados y tomamos valor máximo. Precisamente tienen todos los números de 1 a 6. Incluso podemos decir, como si para el lanzamiento de una moneda, decir que si moneda cae cara es 1, que se cae cruz es 0 y algunas otras cosas parecidas. Y si tenemos una variable aleatoria X, y que tiene como si toma los valores de X1, X2 hasta Xt, principalmente esta variable induzca una función f que asigna probabilidades a los puntos del espacio muestral. Y realmente en general se lo hacemos con una tabla que ponemos en una columna o en un renglón, ponemos los valores de X. Y en la otra ponemos principalmente sus probabilidades, no olvidando que deben de cumplir a las ecuaciones mostradas anteriormente. Y esto se llamamos una distribución de una variable aleatoria. Simplemente un ejemplo que si tenemos que variable X es la suma de lanzamiento de dos dados, que tenemos que para el valor 2, que pasa este evento es una probabilidad 1 entre 36. Que la suma es igual a 3, es un valor de 2 entre 36. Y así como si ya para el valor 7, tenemos que la probabilidad es de 6 entre 36. Y principalmente si lo vemos así ya, pues por ejemplo con ejemplo 3, vamos a ver cuáles valores de dados que la suma nos van a dar 3. Es el valor 1 y 2, y el valor 2 y 1. Simplemente tenemos dos valores y 36 posibilidades. Y así como así podemos representar
la distribución de probabilidad de una variable aleatoria para cualquier caso. Y último concepto que tenemos es una probabilidad condicional. Supongamos que tenemos un evento E y tiene probabilidad mayor que 0. Y principalmente la probabilidad de que un evento A ocurra, que una vez ha ocurrido evento E, se llama la probabilidad condicional de A dado E. Y si escribimos así, probabilidad del evento A, raya vertical, barra vertical, el evento E. Y principalmente, ¿cuál es la probabilidad de esto? Es la probabilidad de que el evento A y evento E pasen juntos, dividir entre la probabilidad de que pase evento E solito. Si tenemos un evento E que pasó, ya lo sabemos, y queremos ver qué tanto probable que pase el evento A. Inicialmente se lanza un par de dados. Encuentra la probabilidad que la suma sea 6 si un dado muestra el valor 2. Sabemos que un dado muestra 2 y ahorita tenemos que decir cuál es la probabilidad de que la suma va a ser igual a 6. Entonces hacemos que el evento A, ¿cuáles elementos contiene? Que la suma es 6. Contiene 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 y 5, 1. Son 5 elementos. El evento E contiene inicialmente 11 diferentes elementos, que es primero que 2, 1, 2, 2, que ambos dados mostraron 2, 2, 3, 2, 4. Y lo mismo que aplicamos con el segundo dado, que es 1, 2, 3, 2, 4, 2. Aquí no pusimos 2, 2 porque es una repetición de elementos. Y básicamente el evento que es A y E pasaron juntos, son los dos elementos que es 2, 4 y 4, 2. Básicamente de todas las 36 probabilidades posibles salidas, entonces la probabilidad de que la suma es igual a 6, dado que un dado muestra 2, es igual a la fracción en el numerador del cual tenemos el valor que pasó el evento, que es A, y muestra 2, y la suma es 6, que es de 2 entre 36. Y en el denominador tiene la probabilidad de que pasó el evento que un dado mostró 2, que es 11 posibilidades entre 36. Si la simplificamos esta fracción, vamos a tener que la probabilidad de 2 entre 11. Si sabemos que un dado muestra 2, hay 2 entre 11, probabilidad de que la suma es igual a 6. La siguiente teorema nos dice que la multiplicación para la probabilidad condicional. Supongamos que tenemos A y B, son dos eventos. Y bueno, para simplificar vamos a decir que la probabilidad es mayor que 0. No consideramos los eventos con probabilidad de 0 que nunca van a pasar. Entonces, precisamente que la probabilidad de intersección de eventos A y B, que pasa A y B juntos, es igual a la probabilidad de que pase evento A multiplicada por la probabilidad de que pase evento B dado evento A. Y es igual a probabilidad de evento B multiplicada por probabilidad de evento A dado B. Y también lo podemos extender para caso general si tenemos más de dos eventos, que este va a ser la probabilidad del primer evento multiplicada por probabilidad del segundo evento dado que pasó el primer evento, probabilidad del tercer evento dado que pasó los primeros dos eventos, y así sucesivamente hasta el último evento. Unos eventos A y B, cualquiera, son independientes si la probabilidad
de que pasan juntos es igual a multiplicación de la probabilidad que pase evento A por la probabilidad de que pase evento B. En caso contrario, nosotros decimos que eventos son dependientes. En otras formas, la podemos con las ecuaciones anteriores, las podemos reescribir, que la probabilidad de evento A dado B es igual a la probabilidad de evento A. Respecto que no hay ninguna dependencia entre dos eventos en sus probabilidades. Y vamos a ver un ejemplo. Se lanza un par de dados, determinar si eventos A y B son independientes. Simplemente el primer evento A que dice que la suma es 6 y que contiene de los siguientes elementos que el primer dado muestra 1, el segundo 5, que muestran 12, 4, que muestran 13, 3, que muestran 4 y 12, que muestran 5 y 1. El evento B simplemente dice que los dados muestran lo mismo. Cuando ambos dados muestran 1, ambos dados muestran 2, o como si los ambos dados muestran 6. Entre la intersección de estos eventos, que la suma es 6 y los dos dados muestran lo mismo, contiene solo un valor, un par de que muestran 3, 3. Entonces tenemos que la probabilidad de que el pase evento A y evento B es 1 entre 36. Y vamos a hacer la probabilidad de evento A multiplicada por la probabilidad del evento B. El evento A dice que la suma es igual a 6. Tenemos 5 diferentes combinaciones. Por eso es como si probabilidad de 5 entre 36. Que los dos dados muestran lo mismo, hay 6 opciones. Y en estas 6 opciones, principalmente, tenemos 6 entre 36. Si nos multiplicamos estas opciones, nos van a dar 5 entre 216. Y no es igual a 1 entre 36 que tenemos. Entonces tenemos que los eventos A y B son dependientes. Entonces, como si conocemos que pasó uno de esos dos eventos, la probabilidad de otro evento es diferente de si no lo conocemos. Y principalmente para las probabilidades condicionales, hay un teorema de Bayes que nos dice que la probabilidad del evento A dado el evento B es igual a probabilidad del evento B dado el evento A por la probabilidad de evento A entre probabilidad de evento B. Es una fórmula bastante importante en la teoría como si de números que vamos a ver ahorita. Un ejemplo, que tenemos una prueba para detectar fallas. Esta prueba es 99% sensible y 99% específica. Simplemente significa que si tenemos un producto defectuoso y aplicamos nuestra prueba, van a ser 99 positivos verdaderos. Principalmente para 100 productos defectuosos, para 99 nos va a decir como si saliera prueba positiva. Y para un producto que no es defectuoso, se producen 99 falsos verdaderos. Precisamente si le damos 100 productos que no tienen falla, para un producto nos va a decir que sí tiene falla. Para 99 no va a decir así. Precisamente sabemos que solo 0.5% de productos son defectuosos, menos de 1%. Precisamente, ¿cuál es la probabilidad de que el producto con la prueba positiva es defectuoso? Aquí hacemos a través de un teorema de Bayes que la probabilidad de que el producto es defectuoso, considerando que ya tiene prueba positiva, es igual a la probabilidad de que el prueba es positiva con el producto defectuoso multiplicado por la probabilidad del producto defectuoso entre la probabilidad de que van a hacer la prueba positiva. Y vamos principalmente ya a expandir que la prueba positiva, ¿en qué casos nos da?
nos da principalmente en el caso que producto defectuoso y prueba aplicamos prueba defectuosa y nos da resultado positivo. Y también como si que aplicamos prueba producto no defectuoso, pero nos da un falso positivo. Y si ponemos el número que nos da 99% verdaderos, positivos verdaderos, por la cantidad de productos que son defectuosos, entre la 99% de verdaderos positivos, por la cantidad de productos defectuosos, más que es la probabilidad de positivo falso, así como se llama en la teoría, por el número de productos que no son defectuosos. Tenemos que principalmente son 33.2%, que es la probabilidad. Principalmente si aplicamos un producto completamente aleatorio en nuestra prueba y nos sale prueba positiva, con esas condiciones son en 33.2%, este producto va a ser defectuoso, que es un como si valor bastante como si interesante, considerando que dicen que la prueba detecta como si 99% de falla, que con precisión de 99% detecta la falla, pero si detectó la falla, solo dice que 32% que es un producto de verdad se falló, por la cantidad de productos que no presentan la falla y por una tasa de 1% de que puede decir que sí tiene falla cuando el producto no la tiene. Este es como ese teorema muy importante, principalmente en las áreas de producciones y en otras áreas donde tenemos cuestiones de control. Pues con esto nosotros terminamos la sesión de hoy. Pues les agradezco mucho su asistencia. Y en la sesión que viene nosotros vamos precisamente ya a ver algunos ejercicios con el tema de probabilidad para que podamos precisamente ya prepararnos más para el examen. Y con esto, como si nosotros terminamos la sesión de hoy, si ustedes no tienen ninguna preguntas, nos vemos la siguiente semana. Pues muchas gracias.